Bueno, en este video vamos a hablar sobre la biomecánica de rodilla. Primero, para empezar, vamos a hablar de qué es la rodilla. Bueno, la rodilla está conformada por tres huesos principales. Es el fémur, que se puede apreciar acá, la tibia, que se puede apreciar acá, y la rótula o patela, que se puede apreciar acá. Bueno, estos tres huesos forman dos articulaciones dentro de la rodilla, las que son la articulación femoropatelar, que está aquí, y la articulación femorotibial. La rodilla se considera una clasificación bicondilia, la articulación femorotibial, y la articulación femoropatelar se considera troclear. Recordar que la rodilla tiene dos meniscos, uno externo en forma de O y otro interno en forma de C. Tiene hasta 14 bursas y tiene una membrana sinovial dentro de la cápsula de la rodilla. La cinemática de la rodilla. La cinemática es el estudio de los movimientos que puede hacer la rodilla. Bueno, lo principal, lo importante de estudiar esto es que nos va a dar a entender los movimientos que puede hacer esta articulación, los cuales son extensión y flexión de rodilla, que la flexión va de 130 a 140 grados, y la extensión, que va de extensión completa, que va de los 0 grados. También está la hiperextensión, que va de los 5 hasta los 10 grados. Después tenemos una rotación externa en una flexión de 90 grados de rodilla, que puede ser de 45 a 50 grados, y una rotación interna con flexión de rodilla a 90 grados puede ser de 30 a 35 grados. ¿Ya? Recordar que entre más flexión de rodilla hay, más rotación interna o externa va a ser el pie. ¿Por qué es tan importante el estudio de la cinemática de la rodilla? Porque esto nos va a dar a entender las funciones más importantes o fundamentales de la biomecánica, muchas de las cuales son para caminar y correr, la oscilación de la marcha y la fase de apoyo. Estas últimas dos nos quieren indicar sobre el ciclo de la marcha. La estabilidad de la rodilla se basa principalmente por los tejidos blandos más que su configuración ósea. Recordar que la articulación femorotibial está dada más por la configuración, o sea, por los tejidos blandos más que su configuración ósea, ya que recordar que la articulación, la superficie de la tibia a veces llega a ser casi plana o plana, y esto no puede provocar mucha congruencia articular o una superficie de contacto, no tanta superficie de contacto entre los cóndilos femorales y los platillos tibiales. ¿Y cuáles son los tejidos blandos a los que hablo? ¿Los tejidos blandos que me refiero? Bueno, los tejidos blandos son la cápsula articular, los ligamentos, los músculos y los meniscos. La articulación femoropatelar, una de las dos articulaciones que se encuentran en la rodilla. Está compuesta por la rótula, que se puede ver que tiene una cara anterior y una cara posterior, y el fémur, que se ve la cabeza, el cuello, la diáfisis y los dos cóndilos en la parte inferior del fémur. Bueno, vamos a hablar del primer hueso que compone esta articulación, que es la rótula. La rótula tiene una cara anterior, que se encuentra a la base, y el vértice tiene una cara posterior, que se encuentra la carilla impar, la carilla medial, la cresta vertical y la carilla lateral. Recordar que la rótula es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo humano. El tendón rotuliano se inserta en su vértice. Los grados de protección son de 60 a 90 grados de flexión. ¿A qué me quiero referir con esto? Es que en los grados de flexión de 60 a 90 grados, el centro de contacto o la superficie de contacto entre el fémur y la rótula se encuentra en el centro, ya que en la periferia el cartílago articular no hay mucho espesor, es más delgado que en el centro de la rótula. Entonces, en estos grados, la superficie de contacto entre la rótula y el fémur se encuentra en el centro.
donde se va a producir menos desgaste del cartílago. La parte posterior de la rótula está cubierta de cartílago articular. Tenemos el cartílago de la rótula. Tenemos que el cartílago articular es de 4 a 5 milímetros de espesor y tiene 12 centímetros de superficie articular. Recordar que el cartílago articular se encuentra en la cara posterior de la rótula y como podemos ver esta imagen, ahí en blanco vemos la superficie articular de la rótula. Su función de este cartílago, la función principal, es ayudar a dispersar las grandes fuerzas de compresión que atraviesa esta articulación, ya que nosotros siempre, la mayoría del tiempo pasamos de pie, entonces necesitamos este cartílago para que se pueda dispersar estas fuerzas de compresión. Bueno, los grados de protección de la rótula que les decía anteriormente, como podemos ver en la imagen, en la rodilla A, en la imagen A, podemos ver que en una rodilla flexionada a 135 grados, la superficie de contacto de la rótula con el fémur se encuentra más hacia su base que hacia el centro. En cambio, cuando nosotros llevamos la rodilla, como se puede ver en la imagen B, la rodilla flexionada a 90 grados, podemos ver que la superficie de contacto entre la rótula y el fémur se encuentra en el centro, donde hay más cartílago articular. Y cuando ya llevamos a la rodilla flexionada a 20 grados, pues como en la imagen C, podemos ver que la superficie de contacto entre la patela y el fémur se encuentra más hacia su vértice. Y acá estamos viendo en la otra imagen, en la imagen que es más grande, podemos ver que de 60 a 90 el contacto de la rótula con el fémur es en el centro de la rótula y es donde hay más cartílago articular y menos desgaste de este. Y aquí podemos ver en el eje aquí los movimientos máximos de tensión de rodilla, o sea, los momentos que más fuerza o más tensión van a generar estos tensores de la rodilla, y los ángulos de la rodilla, en qué posición va a estar la rodilla. Entonces, por ejemplo, en 90 grados se aplica una fuerza igual a la de 30 grados, como se puede ver en la imagen, o casi igual a 30 grados. Pero si nosotros empezamos a hacer una extensión a los 75 grados, podemos ver que es mayor que la 90. Y el máximo momento de tensión o fuerza se va a generar a los 45 grados. Entonces esto quiere decir que nosotros cuando hagamos una extensión de rodilla de 90 a 45 grados es el momento donde se va a generar más tensión en los músculos extensores que de rodilla, que si llevamos una extensión completa hasta los 5 grados. Porque pueden ver que después de los 45 grados de extensión, la fuerza o la tensión va a disminuir hasta llegar a 5. Entonces, ¿dónde es mejor y donde se va a generar más fuerza de los músculos? De 90 hasta los 45 grados. ¿Ya? Y acá en el otro lado podemos ver el momento de más tensión o más fuerza que va a generar los flexores de la rodilla. Por ejemplo, nosotros estamos de pie en una extensión, ¿cierto? Ahí se ven de 5 grados de rodilla. Entonces, en el momento más fuerte donde se va a generar más tensión de estos músculos de rodilla, va a ser de los 5 grados hasta más o menos hasta los 30 grados, donde va a haber más fuerza o más tensión de estos músculos para llevar la flexión de rodilla. Después de los 30 grados, la fuerza o la tensión que generan estos músculos decae. ¿Ya? Ok, artrología. En la rodilla existe una angulación de 170 a 175 grados que se considera valgo de rodilla normal. Es un eje longitudinal que pasa de la articulación coxofemoral hacia el centro de la rodilla. Como podemos ver en la otra imagen, el valgo de rodilla excesivo se produce cuando esta angulación es menor a 165 grados y lo que va a provocar es un bostezo hacia medial, o sea, las rodillas se van a ir hacia medial y en el varo de rodilla va a crear un bostezo hacia lateral, o sea, la rodilla se va a ir hacia lateral y esto puede provocar múltiples patologías. Una de estas puede provocar una artrosis de la rodilla, como pueden ver en esta imagen,
haces un varo de rodilla, o sea, hace un bostezo hacia lateral y se crea artrosis la articulación de femorotibial en el cóndilo medial. ¿Ya? Y ahí se puede ver. Esas son algunas de las patologías que pueda provocar esta varo o valgo de rodilla excesivo. Cápsulas de refuerzo de los ligamentos. Ok, tenemos la cápsula y los refuerzos de estos ligamentos. En esta tabla podemos ver los ligamentos, las fascias y los músculos que refuerzan la cápsula de la rodilla. La región de la cápsula se divide en 5 segmentos, en 5 compartimientos: anterior, lateral, posterior, posterolateral y medial. En la primera parte podemos ver el refuerzo del tejido conectivo, que por anterior tenemos el tendón rotuliano, a las fibras retinaculares de la rótula, y el músculo tendinoso tenemos el cuádriceps. Acá podemos ver el cuádriceps, el vasto lateral, el recto femoral. Por debajo de este está el vasto intermedio y por medial tenemos el vasto medial. ¿Ya? Y el tejido conectivo tenemos las fibras reticulares de la rótula, tenemos el ligamento rotuliano o el tendón rotuliano, y eso sería por anterior. Y por lateral tenemos a la cintilla iliotibial, a las fibras retinaculares laterales y al ligamento colateral lateral. Por posterolateral tenemos al ligamento popliteo arqueado, al ligamento popliteo peroneo y a la ligamento colateral lateral. Y por medial tenemos las fibras retinaculares de la rótula, tenemos el ligamento colateral medial. Y de los músculos tendinosos tenemos a la pata de ganso, a los tendones de la pata de ganso, que es el sartorio, gracil semitendinoso y el semimembranoso. Ligamentos colaterales laterales. Acá podemos ver al ligamento colateral lateral, y este resiste a la extensión, resiste al varo de rodilla, resiste a la rotación axial, pero en flexión de 90 grados. El ligamento colateral medial, ahí se puede ver el ligamento colateral medial, resiste a la extensión, resiste al valgo de rodilla, resiste a la rotación axial de la rodilla, pero en flexión de 90 grados. Ok, ahora vamos a hablar sobre el ligamento cruzado posterior, pero antes vamos a hablar sobre el ligamento cruzado anterior. Bueno, el ligamento cruzado anterior resiste la extensión, resiste la traslación anterior de la tibia en cinemática abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en la cinemática abierta es cuando la tibia se mueve sobre fémur. O sea, el brazo fijo sería el fémur y el brazo móvil sería la tibia. Entonces, cuando hace una cinemática abierta, cuando la tibia se mueve sobre el fémur, evita que se vaya la tibia hacia adelante, hacia anterior. En cambio, resiste la traslación posterior del fémur en cinemática cerrada. O sea, cuando el fémur se mueve sobre las tibias, en los platios tibiales, en una cinemática cerrada, ¿cierto? Es una cinemática cerrada cuando el brazo fijo ahora es la tibia y el brazo móvil es el fémur. Y evita que el fémur se vaya hacia posterior, o sea, hacia atrás. ¿Y por qué resiste la rotación el varo y el valgo? Como pueden ver en la imagen, el ligamento es un poco oblicuo, o sea, como que va en diagonal. Entonces, si nosotros aplicamos fuerza en esta dirección, va a evitar el varo. Pero si nosotros aplicamos fuerza en la otra dirección, va a evitar el valgo. Y ahora vamos a hablar del ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado posterior resiste a la flexión, resiste a la traslación posterior de la tibia en cinemática abierta. O sea, evita que la tibia se vaya hacia atrás cuando el brazo fijo es el fémur y el brazo móvil es la tibia. Evita que la tibia se vaya hacia atrás en ese movimiento. Y resiste la traslación anterior del fémur en cinemática cerrada cuando el fémur se mueve sobre tibia. O sea, cuando la tibia es el brazo, ahora el brazo fijo y el brazo móvil es el fémur. Resiste que se vaya hacia anterior el fémur. Por la disposición, ¿por qué el anterior hace más funciones? Por la disposición de sus fibras. Como podemos ver, el ligamento cruzado posterior es más vertical. Sus fibras, entonces no podría resistir a movimientos de cizalla porque se rompería el ligamento.
el ligamento cruzado posterior. ¿Y cómo podemos evaluar este ligamento? Hay una prueba que se llama del cajón posterior, que es donde se le pide al paciente que se ponga de cúbito supino en una camilla y nosotros nos sentamos o ponemos apoyo fijo en su pie y realizamos con las dos manos detrás de su tibia y con los pulgares delante de su tibia hacemos una traslación hacia posterior y el ligamento cruzado posterior se tensa. Entonces, si hay una traslación muy excesiva, es que el ligamento cruzado posterior, algo está pasando ahí. El ligamento cruzado anterior se evalúa con la prueba del cajón anterior. Estas pruebas, ¿qué esto quiere decir? Que el mismo nombre de cajón anterior o cajón posterior evalúa el ligamento que corresponde. Si es el cajón anterior, evalúa el ligamento cruzado anterior. Y como podemos ver, es la misma posición, se pide al paciente de cúbito supino, se le hace una flexión de cadera de 45 grados con una flexión de rodilla 90 grados y se pone de punto de apoyo su pie. Y se colocan sus dos manos, el que evaluador coloca sus dos manos detrás de su tibia y sus dos dedos pulgares delante de su tibia y se hace una traslación anterior. Y ahí el ligamento cruzado anterior se tensa y si hay una desviación que es muy prominente, el ligamento cruzado anterior estaría fallando. Bolsa serosa. Son acumulación de tejido adiposo encapsulado y su función es disminuir la fuerza de roce entre tejidos blandos o entre estos y los huesos. Los meniscos. Son estructuras fibrocartilaginosas en forma de media luna situadas dentro de la articulación. Su función principal es disminuir la tensión compresiva que pasa a la articulación femorotibial. Otras funciones sería ayudar a la congruencia articular y triplicar el área de contacto. Ayudar a la congruencia articular, o sea, como que ayudar a que el movimiento sea como más fluido. Y ahí se puede ver el menisco medial y el menisco lateral. Otra función que sería que los dos músculos cuádriceps y el semimembranoso se insertan en ambos meniscos, mientras el músculo popliteo se inserta en el menisco lateral. Esto quiere decir que si hay un desgarro de estos tres músculos, podría provocar un desgarro de los meniscos según inserción de estos músculos. ¿Ya? ¿Y para qué sirven estas inserciones secundarias de estos músculos? Le dan más estabilidad al menisco para que tenga más congruencia articular. Menisco, zona vascular. Por ejemplo, este es un pedazo de menisco y como podemos ver en la zona roja y en la zona blanca, la zona roja es que quiere decir que es una zona que hay irrigación sanguínea, o sea que llegan los nutrientes a través de la sangre. Y en la zona blanca es que no hay irrigación sanguínea, no recibe nutrientes a través de la sangre. Entonces, ¿cómo recibe la zona blanca sus nutrientes? La zona blanca recibe sus nutrientes a través del líquido sinovial. ¿Y dónde está la zona roja? A ver, se me olvidó decir. La zona roja se encuentra en la periferia del menisco, o sea, aquí en la periferia. Y la zona blanca es la zona más interna del menisco, o sea, más hacia adentro. Ahí no hay sangre, no hay irrigación, no hay vasos. Y ahora vamos a hablar sobre la artrocinemática abierta. ¿Ya? La artrocinemática abierta es lo que decía. Por ejemplo, podemos ver acá. Vamos a hablar primero de la extensión. La extensión es de la tibia sobre el fémur. O sea, la tibia se mueve sobre el fémur. El brazo fijo es el fémur, el brazo móvil es la tibia. Y como podemos ver acá, nosotros, por ejemplo, sin apoyar nuestro pie en el suelo, es una cinemática abierta. O sea, nuestro pie está la tibia está en el aire, pues, se podría decir. ¿Ya? Entonces, como en este caso, el rodamiento y deslizamiento en extensión y en flexión es hacia el mismo lado. ¿Cómo hacia el mismo lado? Por ejemplo, el tip que le podría dar acá es que la punta de pie en una extensión mira hacia adelante o se va hacia adelante la punta de pie. Mire. En una extensión la punta de pie se va hacia adelante y mira también hacia adelante. Vamos de nuevo. En una extensión, ahora va la extensión, mira y va hacia adelante. O sea, en una extensión el rodamiento y deslizamiento es hacia anterior, o sea, hacia anterior o hacia adelante. Y en caso de la flexión, el deslizamiento y rodamiento es lo contrario. Va a la misma dirección, pero es lo contrario. En la flexión, el deslizamiento y rodamiento va hacia posterior o hacia atrás, hacia donde está mirando tu punta de pie, hacia atrás. Es un tip que les puedo dar para que se lo aprendan mejor y se lo memoricen cómo funciona el movimiento de esta articulación.
se va hacia anterior. Ahí como pueden ver, hacia posterior en la flexión. Vamos de nuevo, se va hacia posterior. Ahí, mira la punta de pie y la tibia se van hacia posterior. ¿Ya? Entonces el rodamiento y deslizamiento en cinemática abierta, cuando la tibia se mueve sobre el fémur, o sea, cuando el fémur es el brazo fijo y la tibia es el brazo móvil, rueda y desliza hacia el mismo lado. Si es extensión, desliza hacia anterior. Y si es flexión, desliza y rueda hacia posterior. ¿Ya? Como les decía, la artrocinemática abierta en flexión, desliza y rueda hacia posterior, hacia el mismo lado que mira la punta de pie o donde se va la tibia, que es hacia posterior. Y ahora vamos a ver de la artrocinemática cerrada. Ya, vamos a hablar sobre la extensión. En la extensión de cinemática cerrada, el rodamiento y deslizamiento es distinto, es lo contrario. Por ejemplo, el rodamiento se va hacia anterior y el deslizamiento se va hacia posterior. Y en este caso, en la extensión del fémur sobre tibia, en la cinemática cerrada, el brazo fijo es la tibia y el brazo móvil es el fémur. Por ejemplo, acá veamos al lado al niño que está haciendo una sentadilla y cuando hace se va a la flexión. Y ahora va a hacer la extensión. El trocánter mayor se va hacia anterior. Es un tip que les voy a dar para que se lo puedan aprender mejor. Se va hacia anterior y los cóndilos femorales se van hacia posterior, se va hacia atrás. Ahí se puede ver de nuevo. Los cóndilos femorales están hacia adelante y ahora se van hacia atrás. Vuelven a su posición normal, se podría decir. Ahí, y ahí pueden ver que se va hacia atrás. Y el trocánter mayor del fémur en una extensión se va hacia anterior. No sé si lo pueden notar. Ahí se fue hacia atrás y ahora tiene que volver la normal el fémur, se va hacia anterior. Entonces el rodamiento es hacia anterior y el deslizamiento es hacia posterior. En una flexión es todo lo contrario. Por ejemplo, ahora el niño está en una extensión completa. Vamos a ir a la extensión, esperamos la extensión. Aquí está la extensión. Los cóndilos femorales se tienen que deslizar hacia anterior y el trocánter mayor se tiene que deslizar a rodar hacia posterior. Ahí podemos ver. Ok. Es un tip más que se lo aprendan. Si al final lo que rueda y desliza son los cóndilos. Pero le estoy diciendo el trocánter mayor para que se lo puedan aprender mejor y recordar mejor de cómo funciona la articulación. ¿Ya? Última vez, los cóndilos femorales se deslizan hacia anterior y el trocánter mayor se va hacia posterior, rueda hacia posterior y de los cóndilos realizan hacia anterior. ¿Ya? La rotación de bloqueo. La rotación axial automática o de bloqueo se da por tres factores: la tensión pasiva del ligamento cruzado anterior, la tensión del cuádriceps, la tensión lateral del cuádriceps, la forma del cóndilo medial del fémur. Recordar que el cóndilo medial es más grande que el cóndilo externo del fémur. Y ahí podemos ver en la imagen que se provoca. Ahí está el primero, que es la forma del cóndilo medial del fémur, la tensión del ligamento cruzado anterior y la tracción lateral del cuádriceps. Y todo esto provoca una rotación externa de la tibia. Curso de la tibia sobre los cóndilos femorales. Acá podemos ver el curso de la tibia sobre el fémur y podemos ver que en los últimos 30 grados de flexión se provoca como una rotación externa y se denomina rotación de bloqueo. Esto se da en los últimos 30 grados de flexión, como se puede ver, y se produce a 10 grados de rotación externa. Y ahí es cuando se bloquea la rotación de bloqueo. En la desbloqueo de la rodilla se encarga el músculo popliteo, el principal desbloqueador de la rodilla, y es en el comienzo de una flexión, y para su desbloqueo tiene que rotar internamente, hacer una rotación interna. Ok, ahora vamos a hablar sobre el ángulo Q. Es el eje de tracción lateral del cuádriceps. Para medirlo se toma 3 puntos: la espina ilíaca anterosuperior, y que se dirige hacia el punto medio de la rótula. Y el otro eje que se mide es la tuberosidad de la tibia junto al centro de la rótula. Esos dos ejes forman el ángulo Q. El ángulo Q, estimado en hombres, es de 11,2. Perdón, aquí está al revés.
y en mujeres es 15,8 grados. Esto nos da o nos va a dar indicación de hacia dónde está más dirigido la rótula, si hacia lateral o medial, para saber si una persona tiene varo o valgo de rodilla. Ahora vamos a ir con el Kahoot. En el Kahoot hay 7 preguntas, de las cuales van a tener que responder verdadero o falso. Y si es que no se saben alguna pregunta, pueden pausar, pensar y responder. Y si responden incorrectamente, no se preocupen, tienen tiempo para estudiar, pueden retroceder el video y entender mejor la explicación, ¿ya? Ahora voy a leer las preguntas, ustedes van a pausar el video y van a tomarse el tiempo que quieran para responder, ¿ok? Ya, comencemos. El valgo de rodilla es de entre 170 a 175 grados. Esto es verdadero, ya que se encuentra en el rango normal de valgo de rodilla. En la rótula, en su cara posterior encontramos una cresta y 2 superficies articulares. Esto es verdadero, ya que recordar que tiene una cresta vertical y 2 superficies articulares, una carilla medial y una carilla lateral. La articulación que se conforma entre el epífisis distal del fémur con la rótula es una condiloartrosis. Esto es falso, ya que la articulación condiloartrosis se encuentra entre el fémur y la tibia. El cóndilo del fémur más grande o más alargado es el interno, y esto es verdadero, ya que el interno es lo que provoca la rotación de bloqueo, o uno de los factores que provoca la rotación de bloqueo. La mayor zona de irrigación del menisco es la interna, y esto es falso. Ya recordar que la única zona que tiene irrigación es la periferia o la externa, ¿ya? Por posterolateral, los refuerzos de la cápsula son ligamento popliteo arqueado, el ligamento colateral lateral o el ligamento popliteo peroneo y el ligamento popliteo peroneo. Esto es verdadero. En cinemática cerrada, en extensión rueda hacia posterior y desliza hacia anterior. Y esto es falso, ya que en cinemática cerrada, en extensión rueda hacia anterior y se desliza hacia posterior. Ok, entonces esto sería todo el video sobre biomecánica de rodilla. Espero haber resolvido todas sus dudas, espero que hayan entendido lo que quería explicar. Y voy a estar leyéndolo en la caja de comentarios a ver si tienes dudas y poder responderles. Y eso, espero que se suscriban, activen notificaciones y le den like, ya que igual esto lleva un esfuerzo detrás.